Hola chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Profe, muy buenos días. Buenos días, licenciado. Súper que excelentemente bien. Aji punja lisen. Aji shamushka lisen. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se Buenos olvidará, días, por favor, licenciado. Buenos días, por Licen. buenos días. No se olvidará, por favor, de estar al día en las pensiones. A su vez, no se olvidará también, por favor, de presentar todos los documentos, si en caso de que nos falte en la institución, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido, ¿no? El siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de de los pueblos que prácticamente lograron invadir pues el Imperio Romano, es decir, los pueblos bárbaros, ¿sí? Que prácticamente fueron los pioneros, ¿sí? Dentro del declive, ¿sí? Del Imperio Romano, y además de ello, prácticamente lograron apropiarse de algunos territorios más, ¿no? Bien, me regalan un segundito, por favor, ya les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Listo, muy bien. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? No Sí, lisen. Licen. No, Licen. No. Ahorita se está compartiendo. Ya, ahora sí. Ahorita sí. Ya, excelente, muy bien. Entonces, vamos a detallar cómo fueron las invasiones de estos pueblos bárbaros, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de cómo estos pueblos lograron invadir el Imperio Romano y además de ello, también podemos destacar la gran división que realizó pues Teodosio, ¿no? Muy bien. Invasiones. Dentro de las invasiones destacamos los siguientes pueblos. Invasiones bárbaras. ¿Me ayuda, por favor, el señor David Yungán? Ya lisen. Perdón, estoy un poquito agripado y afónico. Ya, dice No se preocupe. invasiones bárbaras. Los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que no habían sido dominados. Eran pueblos que se dedicaban a la agricultura y el pastoreo, procedentes de diversos puntos de Europa y Asia. Invadieron el Imperio Romano en distintas épocas. Algunos grupos ingresaron de forma pacífica a servir al ejército en las labores de campo y de la industria. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, podemos determinar que los bárbaros prácticamente no gozaban lo que es de una buena administración, no gozaban de una buena organización política, social y sobre todo, pues no gozaban directamente de un límite territorial, ¿no? Ellos prácticamente se dedicaban a la agricultura, al pastoreo y además de ello directamente en buscar conquistar el imperio romano, ¿no? Ya que ellos observaban el crecimiento, el desarrollo de las obras de arquitectura, poco a poco ellos prácticamente buscaron la manera de invadirlo, ¿no? Pero obviamente en su momento, pues los legionarios, el ejército romano, logró derrotarlos en algunas ocasiones, ¿no? Pero sin embargo, los pueblos bárbaros aprovecharon pues el conflicto interno que llegó a tener el Imperio Romano y eventualmente pues lograron conquistarlos en algunas épocas, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes, ¿sí? Cómo detallan prácticamente las invasiones bárbaras que prácticamente tuvieron lugar dentro del Imperio Romano, ¿no? Miren, por ejemplo, en la imagen del centro logramos observar que ellos prácticamente vivían en pequeñas chocitas, ¿sí?
¿sí? Entonces, miren, en el caso directamente de los romanos que ya contaban con edificios, contaban con templos sumamente avanzados, eventualmente pues generaron lo que es una envidia por parte de los pueblos bárbaros y además de ello buscando la manera de apropiarse de estos territorios, ¿no? Especialmente en la agricultura, en la ganadería, ¿no? Y aquí logramos también observar cómo en algunas ocasiones estos invasores prácticamente lograron llegar al Imperio Romano, ¿no? Ahora, vamos a detallar otros pueblos que prácticamente lograron llegar al Imperio Romano. Los visigodos. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana Cristina? ¿Estamos ahí? Sí, Licen, aquí estamos. Por favor. De los visigodos, procedentes de la región del Danubio, ocuparon el sur de las Galias y las penínsulas ibéricas, donde implantaron el reino visigodo con su capital en Toledo. Los ostrogodos. ¿Todo lo dicen el leo o vamos por partes? Sí, todo, por favor. Dice, empujamos por los unos de las orillas del Mar Negro, invadieron Italia y allí fundaron el reino ostrogodo. Dice los honglos y los sajones, perdón. Tribus de las costas del Mar del Norte cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra. Muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, dentro de los pueblos bárbaros que también lograron llegar, sí, destacamos a los visigodos, ¿no? Que prácticamente lograron llegar, pues, al territorio, en este caso de, bueno, cruzando la región del Danubio y estableciendo su capital en Toledo. ¿En qué país queda Toledo? En España. En España, excelente, ¿no? Prácticamente lograron llegar al territorio de España y fundaron pues el reino visigodo, ¿no? También de las Galias y se fortalecieron dentro de la península ibérica, ¿no? Ahora, destacamos a los ostrogodos, ¿no? Que prácticamente fueron empujados, en este caso, por otro pueblo bárbaro sumamente grande, por los hunos, y eventualmente, pues, lograron invadir Italia y ahí fundaron el reino ostrogodo, ¿no? También logramos destacar a los anglos, los sajones, que prácticamente lograron establecerse en Inglaterra, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, en las imágenes que nosotros tenemos aquí, podemos detallar cómo fueron los enfrentamientos, ¿no? De estos pueblos bárbaros, eventualmente con el Imperio Romano y a su vez también entre ellos, ¿no? Aquí podemos visualizar lo que es las armas, la forma de vestir, los animales que utilizaban para los enfrentamientos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos armas, en este caso como lanzas, como espadas. También podemos observar lo que son escudos y la manera como ellos prácticamente se vestían en general, ¿no? Ahora, vamos a detallar el siguiente pueblo. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Pamela Estefanía? ¿Estamos ahí? Sí, Lice. Por favor. A ver, los suevos, vándalos y alanos. Ante la presión de los hunos, los alamos abandonaron sus tierras al sur de Rusia y por el río Danubio. Llegaron al territorio de los vándalos y suevos. Estas tribus unidas franquearon el río Rin y fueron rechazados por los romanos de Galia. Vencidos se dirigieron hacia el oeste y ocuparon España. Los vándalos ocuparon posteriormente el norte de África, desde allí cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, dentro de otros pueblos sumamente importantes dentro de la conquista del Imperio Romano, destacamos a los suevos, vándalos y álanos, ¿no? Que prácticamente ellos lograron también tener un enfrentamiento por el pueblo de los hunos, ¿no?
Ellos obviamente pues abandonaron sus tierras en Rusia y eventualmente lograron asentarse directamente al oeste de España en general, ¿no? También se ubicaron a las cercanías del río Rin y obviamente los romanos como tal prácticamente no lograron dar un enfrentamiento directo con ellos, ¿no? Ya que para aquel entonces prácticamente el ejército pues estaba muy debilitado, ¿no? Los vándalos que prácticamente se ubicaron, sí, en este caso al norte de África, cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma en algunas ocasiones, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, en las imágenes que tenemos aquí, ¿sí? Logramos detallar cómo prácticamente el ejército de los romanos eventualmente fueron depuestos con sus armas y ellos, obviamente, pues ya controlaban estos territorios, ¿no? A su vez, en la imagen del centro también podemos determinar cómo era su vestimenta, cómo llevaban las armas, especialmente espadas, en este caso lanzas, los cascos, y además de ello, tenían pues estrategias militares muy desarrolladas, ¿no? Aquí también podemos observar del lado derecho cómo entraron directamente a los territorios del Imperio Romano y cómo fueron, en este caso, uno de los pueblos que lograron saquear, ¿no? Como ustedes saben, Roma para aquellos años prácticamente pues era un tesoro porque directamente contaba con recursos sumamente extensos y además de ello, todos los pueblos bárbaros prácticamente buscaron la manera de apropiarse los territorios en general, ¿no? Ahora, uno de los más representativos o uno de los pueblos, en este caso, que logró derrotar al Imperio Romano fue los hunos en general. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor? El señor José Salvatierra Bustamante, por favor. ¿Estamos ahí? Señor Salvatierra. No, parece que se nos fue la señal. La señorita Isabela, por favor. Ya, invasiones. Los hunos, procedentes de la Mongolia al mando de Atila, atravesaron el río Rin, devastaron Bélgica y llegaron al norte de Galia. Atila, llamado al azote de Dios, el azote de Dios, fue vencido por un ejército bárbaro romano al mando del general romano Aecio. En la batalla de los campos Catal- Catalau- Talaúnicos, a orillas del río Marne. El siguiente año, desde Germania, invadieron nuevamente Italia, pero no devastó Roma, gracias a la intervención del Papa León I. Después de aterrar por medio siglo, Atila se retiró a la región del Danubio, donde murió, disipándose la amenaza de los hunos sobre Europa. Los francos y burgundios. Ellos vinieron desde Germania, cruzaron el río Rin y se establecieron en Galia. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, en detalle, dentro de las invasiones más representativas, tenemos pues a los hunos en general, ¿no? Dado directamente por su máximo representante, que era Atila, conocido pues el azote de Dios, ¿no? Se mencionaba que por el sitio, por el lugar donde transitaba Atila y su caballo, no volvía a crecer nada en general, ¿no? Él en su momento pues logró también conquistar al Imperio Romano en algunas ocasiones y que prácticamente logró saquearlo, ¿no? En un momento también el Papa primero logró intervenir para que Atila en este caso no destruyera el Imperio Romano, pero obviamente él en una ocasión sí logró negociar directamente con el Papa, ¿no? Pero después obviamente no quiso negociar y eventualmente empezó a saquear pues el Imperio Romano, ¿no? Entonces aquí prácticamente podemos establecer también que Atila en sus últimos años prácticamente se fue a la región del Danubio, donde murió, y eventualmente la presencia de los hunos, al no tener a su líder, al no tener una estabilidad como tal, eventualmente pues se disipó, ¿no?
Aquí también podemos detallar a los francos, a los burgundios, que prácticamente cruzaron el río Rin y se establecieron en la Galia en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá logramos observar, ¿sí? Cómo fueron estos enfrentamientos, ¿no? Miren, utilizando lo que son los escudos, los cascos, las lanzas, y eso eventualmente podemos observar en el lado derecho cuando Atila prácticamente logró saquear el Imperio Romano. Entonces, miren, una cantidad sumamente grande que prácticamente, hablando de los pueblos bárbaros, lograron llegar al Imperio Romano en sus últimos años en decadencia como tal, ¿no? Al no tener lo que es un ejército fuerte, en este caso, no tener los recursos necesarios para los enfrentamientos, eventualmente, pues, estos pueblos bárbaros lograron tener el control de estos territorios y en algunos casos estableciendo, pues, sus propias formas de vida, ¿no? Ahora, vamos a detallar cómo era la esclavitud, ¿sí? Del Imperio Romano en los últimos años, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Olga Carrasco, por favor. La esclavitud. El número de esclavos se incrementó dramáticamente durante las 2 primeras centurias del Imperio Romano. La dependencia del pueblo romano a los esclavos fue tal que no solo disminuyó la moral, los valores y la ética, sino que propició el estancamiento de cualquier nueva tecnología y que pudiera producir bienes de manera más eficiente. Los romanos dependían de la mano de obra esclava para casi todas sus necesidades y esta dependencia inhibió cualquier cambio o crecimiento tecnológico. Ya dice. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, la esclavitud era una actividad muy fuerte dentro del Imperio Romano. Es decir, los esclavos eran utilizados para todas las actividades, ¿no? Eran tratados como animales, los podían comprar, los podían vender, los podían asesinar también, ¿no? Mayormente eran prisioneros de guerra. Aquí en esas imágenes, miren, por ejemplo, logramos observar, ¿sí? Cómo utilizaban, en este caso, a los esclavos en los trabajos dentro del Imperio Romano, ¿no? En las calles, aquí también logramos observar en las construcciones, y a su vez también podemos observar cómo vendían, pues, a los esclavos, ¿no? Sí, por ejemplo, es algo similar como nosotros vendemos a los animales. Por ejemplo, si estamos en el campo y queremos comprar un caballo, ¿ya? ¿Qué tipo de cosas observamos para comprar un animal? La estatura, la raza, el Claro. porte, los dientes. Que Ya, sea muy bien, excelente. de buena mezcla. Ya, también la pureza, la estatura, el peso, verificar en este caso si el animal pues es joven o si no tiene ninguna enfermedad, ¿no? Prácticamente es algo similar como los esclavos, en este caso en Roma, prácticamente eran comercializados, ¿no? Me ayuda por favor la siguiente diapositiva, la señorita Vilma Yamba, por favor. Listen, dijo Vilma Chamba, no le escuché muy bien, disculpe. Por Vilma Chamba, la señorita. Ya. Dice la esclavitud. Por otra parte, el trato despiadado a los esclavos condujo a numerosas rebeliones y guerras serviles, siendo la más reconocida de ellas, la encabezada por el famoso gladiador Espartaco. En los últimos siglos del imperio y con el advenimiento del cristianismo, la actitud hacia el esclavo cambió con la manumisión, acto de liberar a los esclavos. El número de la servidumbre disminuyó considerablemente junto a la dependencia de Roma por esta fuerza de trabajo.
Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto el abuso, la explotación, el maltrato que sufrieron los esclavos, dio paso, en este caso, a que se dieran pues una serie de levantamientos, ¿no? Especialmente en los últimos años, cuando el Imperio Romano empezó a tener lo que son enfrentamientos con los pueblos bárbaros, ¿no? Aquí también se logra destacar pues al gladiador de Espartaco, ¿no? Que él prácticamente trató, en este caso, de liberarse de la opresión de los romanos. Él directamente con otros esclavos lograron levantarse, lograron enfrentar al ejército por algunos meses, pero finalmente fueron derrotados como tal, ¿no? Pero lo que en ese caso logramos destacar es que los levantamientos, las rebeliones por parte de los esclavos ya eran constantes, ¿no? Hasta que prácticamente se buscó realizar lo que es la manumisión, es decir, el acto de liberar a los esclavos en general, ¿no? Cuando prácticamente se planteó esta situación, la mayoría de los esclavos eventualmente quedaron liberados y prácticamente ya no realizaban las funciones que los gobernadores romanos en este caso necesitaban, y eso obviamente pues detuvo tanto el avance científico, tecnológico y sobre todo también en las construcciones arquitectónicas de los romanos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá. Sí, en las imágenes que tenemos en el lado izquierdo, observamos cómo los esclavos prácticamente limpiaban, ¿sí? Todos los templos, todas las obras de arquitectura. Sí, aquí podemos establecer la imagen de un sauna, también podemos observar lo que son imágenes de unas personas, especialmente los patricios. Aquí también logramos observar lo que es la venta de los esclavos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos determinar, sí, en este caso, cómo colocaban que es el precio, sí, de los esclavos en general, ¿no? Miren, llevaban lo que son a los templos, a las plazas, y pues los vendían en general, ¿no? Aquí también logramos observar del lado derecho cómo los esclavos también eran utilizados dentro del Coliseo romano, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de realizar actos supuestamente recreativos para el emperador, ¿no? Y en su momento, pues, tanto los esclavos, los gladiadores, se enfrentaban dentro del Coliseo romano y en algunas ocasiones también enfrentaban animales, ¿no? Animales como cuáles se enfrentaban los esclavos. Leones, tigres, Ya, muy bien, excelente. Que osos. prácticamente eran los animales que más se utilizaban dentro del Imperio Romano, ¿no? Entonces, prácticamente era una lucha por sobrevivir. Ahora, la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Erika Lisbeth Oña? ¿Estamos ahí? Licenciado, buenos días. Por favor. Caída del Imperio Romano del Occidente. Después de una serie de emperadores en Roma, asumió el poder Rómulo Augustulo, un niño de 10 años. De esta situación aprovechó Odoacro, jefe bárbaro de los érulos, quien el 476 después de Cristo, a la cabeza de su tropa, invadió Italia y después al emperador. El Imperio Romano del Occidente llegaba a su fin. Solo continuó vigente el Imperio Romano del Oriente, con su capital en Constantinopla. Excelente, 10, muchísimas gracias. Muy bien. Podemos detallar que prácticamente, ¿sí? El Imperio Romano como tal llegó a su fin por estos conflictos, ¿no? Externos e internos, y además, en este caso, pues, Rómulo Augusto, que prácticamente era un niño de 10 años, en este caso, era el último emperador que prácticamente quedó, ¿sí? En el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Aquí prácticamente fue sometido por el jefe bárbaro de los érulos, que prácticamente es conocido como Odoacro, y eventualmente el avance del Imperio Romano de ese territorio se detuvo como tal, ¿no?
mientras que del Imperio Romano de Oriente prácticamente logró perdurar 1000 años más, ¿no? Pero esta vez era conocido con el nombre de el Imperio Bizantino y la capital prácticamente era Constantinopla. Sí, miren por ejemplo acá. Tenemos algunas imágenes como prácticamente, ¿sí? Estos pueblos bárbaros llegaron pues a invadir el Imperio Romano y además de ello prácticamente establecerse con el control absoluto, ¿no? Miren, aquí detallamos la imagen de Odoacro llegando pues al Imperio Romano, ¿no? ¿Sí? Miren acá también podemos detallar otra imagen en donde prácticamente, ¿sí? Determinamos cómo el Imperio Romano de Occidente terminó, mientras el Imperio de Oriente logró perdurar 1000 años más, ¿no? Aunque finalmente, en este caso, logró ser derrotado también en 1453 por los turcos otomanos, ¿ok? Bien, ahora, en este caso, pues podemos determinar que la mayoría de estos pueblos bárbaros aprovecharon lo que es una inestabilidad política, económica, social, levantamientos, rebeliones por parte de los esclavos, en donde prácticamente aprovecharon esta situación y lograron pues derrotar a uno de los imperios que prácticamente dieron bastantes aportaciones a nuestra sociedad, ¿no? En donde prácticamente todo el conocimiento, todos los avances científicos se plasmaron dentro del imperio bizantino, ¿ok? Bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, profe. No, listen. No, dice. Sí, Yo tengo excelente, una, muy yo bien. tengo una pregunta, licenciado Salvatierra. Sí, dígame. Eh, ¿Cómo está? Dígame, por favor. para seguir realizando las actividades, hay que seguirlas realizando en las hojas. Bueno, en el caso de la guía académica, ya se va a comunicar con ustedes el departamento de coordinación, ¿sí? Ya les va a indicar cómo ustedes van a trabajar en este nuevo año lectivo, ¿ok? Bien, en este momento, sí, yo les voy a compartir pantalla. A ver, me regalan un segundito, por favor. Vamos a revisar las actividades de nuestra guía académica, ¿sí? Denme un segundito, por favor. Ya me regalan un segundito. Ya me regalan un segundito, por favor. No se olvidará, por favor, de colocar los audios en silencio. Muy bien. Bueno, ahí sí podemos observar la pantalla, por favor, ¿me confirman? No, dice. No, dice, no se ve nada. A ver, ahí tal vez. A ver, regálenme un segundito, por favor. Ahí tal vez me confirman. Ahí sí, dice. Ya ahí está. Sí, Lice. Excelente, muy bien. Como les mencionaba, ¿no? La guía académica ya les van a dar lo que es una información por parte de coordinación académica, ¿no? Pero bueno, por el momento les voy a indicar cómo vamos a tener una revisión de las actividades en nuestra guía académica, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos ubicamos, digamos, en el tema que trabajamos la anterior semana, ¿sí? Me regalan un segundito, por favor. Lo vamos a hacer un poquito más grandecito. Excelente, muy bien. Entonces, el primer tema que nosotros trabajamos la semana anterior fue la decadencia del Imperio Romano, ¿no? Y dentro de nuestra guía académica vamos a tener siempre una actividad, ¿sí? El día de hoy vamos a hacer una revisión de la actividad que tuvimos la anterior semana, ¿no? Por ejemplo, nos dice, primero, señala el personaje que realizó la división del Imperio Romano. ¿Cómo se llamaba el personaje que lo dividió? ¿Se acuerdan? Teodosio.
Opción B, Teodosio. Muy bien. 2. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según corresponda. Primera afirmación. El Imperio Romano empezó su decadencia a partir del siglo II después de Cristo, padeciendo una larga y penosa agonía por la incapacidad de sus emperadores. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Sí. Verdadero. Verdadero. Es falso, porque fue el 375. No, Ya, sí, muy perdón, bien. ¿Será el perdón. siglo II o el siglo III? El siglo IV. O El 4 dicen. Porque a Ya, partir muy del bien. 300 es el siglo IV. Excelente, muy bien. No se olvidarán, por favor, toda la información tenemos en nuestra guía, ¿no? Ahora, vamos a subir para confirmar nuestra información, ¿sí? Dice, el Imperio Romano empezó su decadencia en el siglo 375. Principalmente aquí. desde la muerte de Constantino. Siglo IV, en el siglo IV, licenciado, después de Siglo Cristo. Muy IV. bien. Aquí tenemos, por favor, decadencia del Imperio Romano. El Imperio Romano empezó su decadencia a partir del siglo III después de Cristo. Muy bien. Entonces, por ende, la respuesta de aquí es verdadera o falsa. 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 Muy Falsa, bien. licenciado. Excelente. Pregunta número 2. Teodosio, el último emperador romano de origen español, antes de morir, dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. 3. Arcadio, el mayor, gobernó el Imperio Romano de Oriente, que comprendía los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Listo, muy bien, verdadero. Honorio, el menor, reinó el Imperio Romano de Occidente, los territorios que en la actualidad pertenecen a España, Inglaterra y el norte de África. Verdadero. Listo, muy bien. Y finalmente nos dice, utilizando el siguiente mapa, pinte con lápices de colores el Imperio Romano de Occidente, color amarillo, y el Imperio Romano de Oriente, de color rojo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que es esta gran división, ¿no? Y finalmente nos dice, actividades 1. Observe las siguientes imágenes y coloque las consecuencias de la caída del Imperio Romano, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen observamos cómo fueron los enfrentamientos y obviamente, pues, colocamos, ¿no? Y finalmente, observe las siguientes imágenes y coloque el nombre de los siguientes personajes. ¿Quién será este personaje? ¿Quién será acá? Julio, parece Julio César el primero. Ya, y el segundo, ¿cuál podría ser? Puede ser Teodosio, el último emperador. Muy bien, excelente, ¿no? Bien, entonces chicos, nos vamos a quedar hasta ahí en la revisión de nuestra guía académica, ¿no? La próxima semana vamos a seguir revisando también nuestras actividades y los temas, ¿no? Por ejemplo, el tema que nosotros verificamos el día de hoy fue las invasiones bárbaras, ¿no? A ver, regálenme un segundito, por favor. Sí, muy bien. Entonces, nos quedamos hasta ahí, por favor, ¿sí? Licen, Bien. una consulta. Sí, dígame, por favor. Sí, buenos días, Licen. Guamán le saluda. Las imágenes que tenemos en la guía de aprendizaje, ¿es si podemos imprimirlas, ¿no es cierto?, para poder trabajar en las hojas. Como él les decía, en ese caso, coordinación académica ya les va a dar una indicación de cómo van a trabajar. Sí, no se preocupen. En el caso de la guía académica, sí, ya se va a comunicar la profe que está a cargo de coordinación académica y les va a dar la indicación de cómo ustedes van a trabajar este portafolio, ¿sí? Entonces, O sea, por el yo momento, le pregunto, vamos a revisar nada más. Sí, por el momento, en el caso de historia, solamente vamos a revisar las actividades, ¿sí? Nada más. ya, pero o sea, yo digo Una consulta. las imágenes para poder esas recortar y pegar en las hojas y seguir haciendo los trabajos, las actividades en este caso. Bueno, en ese caso, si en el que es de parte de historia, obviamente, pues no habría ningún inconveniente, pero en base a lo que coordinación académica les indique. Sí, en el caso de Ahí. historia, no hay ningún problema.
¿Ok? Señorita Ya, Ana Liz. Cristina, dígame, por favor. Sí, Licen, una consulta. Ahí no le entendí bien sobre lo que hay que resolver de las guías de aprendizaje, las actividades que nos está dando a conocer, lo que estamos revisando. ¿Esas actividades las realizamos en un cuaderno o como todavía, como usted dice, nos van a explicar aún o cómo deberíamos Ya les hacer? voy a explicar. En ese caso de coordinación académica ya les va a indicar cómo ustedes van a trabajar. Sí, no se preocupe. Lo que estamos haciendo ahorita solamente es una revisión para que en su momento ustedes también tengan cómo completarla, pero en base a las indicaciones de coordinación académica. ¿Sí? Ah, listo, listo. Ahí sí me quedó más claro. Listo, muy bien. Entonces, chicos, nos reunimos en la tardecita. Cuídense mucho. Un excelente día. Nos encontramos en Ciudadanía. Cuídense mucho.